Y bueno, entonces yo quería empezar comentando que efectivamente hoy vamos a ver la primera parte de nuestro lema del arzobispado, que es todos somos discípulos misioneros en salida. Nos vamos a concentrar en la comunión eclesial, manifiesta por la frase todos somos, ¿no? Y antes de iniciar, yo quería compartir con ustedes las fuentes que he utilizado para elaborar esta presentación. Sí. Eh, Que se cambia a veces la letra y tengo que estar leyendo. Betty, por favor, si puedes apagar tu micrófono. Ay, para Gracias. apagarte el micrófono. A ver, si no, ahí Osquitar que nos ayude, por favor, para ver los micrófonos. Bueno, les decía que esta charla quería empezar comentándoles un poco los documentos de los que hemos recibido, las personas que hemos participado de esta formación. Bueno, en primer lugar, vamos a considerar estos días... Sí, te escucho. Sí, aló. Ya, gracias. El consolidado de los decanatos, ¿no? Recuerdan ustedes que tuvimos en cada parroquia consolidando la información que los feligreses teníamos respecto a lo que significaba el plan pastoral, a lo que significaba ser misionero en salida. Pues esta información se ha consolidado y vamos a compartir un poco de esto también en la charla de hoy y seguramente también mañana y pasado. Bueno, diversos documentos, desde algunas presentaciones en PowerPoint, en Word, que se han compartido en estas charlas de formación, documentos como el de Aparecida, por ejemplo, y justamente el padre Dionisio estaba comentando un poco cuál era la meta de estas escuelas de formación, y la idea es que para fin de año podamos tener un mayor nivel de conciencia respecto a nuestro rol de discípulos y misioneros en salida, sobre todo teniendo en cuenta el contexto que actualmente estamos viviendo y que ahora también vamos a repasar un poco. También he podido ver algunas fuentes del Papa Francisco, de algunos teólogos como Luciani, Silveira, Nocetti, y también en particular la charla del padre Pedro Hidalgo sobre sinodalidad y comunión eclesial en Lima. Entonces, mucho de lo que ustedes van a ver no lo digo yo, lo dicen todos estos documentos, y quería primero resaltar eso, y por ahí sí van a notar un poco más mi mano, digamos, por el rol profesional en el que me desempeño, que seguramente ahí ya les comentaré un poco en su debido momento. Esta es la agenda que he organizado para esta noche. Son varios puntos que vamos a ver, y espero, como dice el padre Dionisio, que no nos durmamos, ¿no? Que más bien nos involucremos, y que, bueno, espero que la forma en la que vamos a verlo también nos ayude, no solamente para comprender lo que yo he podido comprender de estas capacitaciones, porque dicho sea de paso, mi formación no es teología, pero he hecho un esfuerzo en poder revisar un poco de estos documentos y por lo menos transmitir lo que he entendido y lo que recogen estos documentos. Por lo menos ese es mi objetivo y espero ser lo suficientemente clara. Entonces, vamos a iniciar por el consolidado de los decanatos, sobre todo en lo que concierne a la charla de hoy, que es la comunión eclesial, el todos somos, ¿no? Entonces, en cuanto al consolidado de los decanatos, la primera pregunta estaba centrada en lo que significaba para nosotros en la arquidiócesis, en la vida de la arquidiócesis, ser discípulos misioneros. Y muchas de las respuestas estuvieron enfocadas en identificar a Cristo como nuestro centro de vida, ¿no? Como nuestro centro de vida en casa, en el trabajo, en las parroquias. Y además, cuando se hablaba de todos, se hacía referencia a los laicos, a los ministros ordenados, a los religiosos, y todos unidos, ¿no? A partir de nuestro bautismo, ¿no? Y el compromiso que el bautismo genera en nosotros, los que hemos recibido este sacramento. Por otro lado, también se destacó el hecho de ser misioneros con la función de la iglesia doméstica y la importancia que nuevamente ha retomado esta iglesia doméstica en el contexto actual en el que vivimos, ¿no? Que es prácticamente un año y medio de encierro por la pandemia y que ha hecho que justamente la iglesia doméstica cobre mayor importancia. Y además también en este consolidado y respecto a esta pregunta se destaca mucho la responsabilidad
de todos los bautizados frente al contexto social, es decir, imagínense pues ustedes, no deben ser ajenos a las noticias que vemos diariamente respecto al impacto social de la pandemia, el impacto social en nuestro país en particular, de la situación que estamos viviendo, ¿no? Además, cómo ha impactado esto espiritualmente, ¿no? Y materialmente, en particular en las periferias, ¿no? Todos los días vemos noticias de cómo comunidades alejadas se las ingenian para poder alimentarse, por ejemplo, abrigarse, mantenerse unidas, ¿no? Y más aún todavía procurando recibir la palabra de Dios, ¿no? Entonces se ha convertido esto en un verdadero desafío. Por otro lado, la segunda pregunta fue ¿qué obstáculos, problemas y desafíos implica ser discípulo misionero hoy? Y en cuanto a los obstáculos, se habla mucho en este documento del consolidado de los decanatos respecto a lo que ha significado, el obstáculo que ha significado la pandemia, tanto en confinamiento, con el impacto en nuestra salud mental, el hecho de la virtualidad también, que algo que yo siempre comparto con mis colegas, docentes universitarios, por ejemplo, particularmente a nosotros nos ha impactado mucho porque nuestro rol de trabajo ha cambiado mucho, compartiendo, dando clases a estudiantes universitarios mediante pantallas, y también el cansancio que implica el estar permanentemente trabajando con las pantallas y todos los trabajadores que lo tienen que hacer, ¿no? Por otro lado, también la indiferencia, ¿no? La distancia, la indiferencia, o por otro lado también los conflictos, las rivalidades que pueden haber entre los grupos parroquiales, o incluso la poca comunicación que puede haber entre las personas en una misma familia o hacia afuera de la familia, ¿no? A veces uno tiene una necesidad, un dolor, y no tiene con quién conversar, ¿no? Por otro lado, los problemas básicamente se centran en el contexto político, por ejemplo, es un tema que ha salido mucho en el consolidado, el desánimo de las personas frente a la situación en general que se vive, a la pérdida irreparable de muchos seres queridos, ¿no? Cercanos, lejanos, amigos, familia, ¿no? Entonces, esta pandemia nos ha tocado a todos de alguna forma, pero también los desafíos son cómo afrontar una nueva evangelización, sobre todo una evangelización que está contextualizada en la pandemia, ¿no? Cómo mejorar la comunicación cuando hay distancia, cuando tenemos que mantener distancia, ¿no? Física, y además la tecnología nuevamente por un lado nos acerca, pero por otro lado también hay una pantalla que marca esta distancia, ¿no? O cómo, por ejemplo, nuestros líderes responden o no responden a las necesidades que se identifican en nuestra sociedad, a la necesidad también de tener planes integrales, ¿no? Que todas las comunidades puedan verse afectadas, tocadas, atendidas por estos planes, a la necesidad de escucha, ¿no? Mucha gente está sola, requiere ser escuchada. También cada vez somos más diversos, y esta diversidad en pensamiento, en formas de comportarse, en formas de ver la vida, en formas de espiritualidad, etcétera, se ha hecho cada vez más manifiesta en los últimos años, ¿no? Y también otro punto del que se ha tomado mayor conciencia es el cuidado de la naturaleza, ¿no? Yo recuerdo que los primeros meses de encierro, una de las principales noticias es cómo se ve el río Rímac, ¿no? Cómo están las playas pobladas de aves, ¿no? Y el río Rímac cristalino, ¿no? Entonces ahí como que la gente tomaba conciencia, el aire sin autos, ¿no? Y también, nuevamente en esta segunda pregunta, se hacía mucho énfasis en la iglesia doméstica. También un gran desafío son los jóvenes que estaban acostumbrados a ir a la parroquia, a estar después de misa, a ensayar sus cantos, a reunirse, a confraternizar. Digamos, nuestro componente social como seres humanos es muy poderoso. Nosotros somos eminentemente seres sociables, ¿no? Y seguramente en los jóvenes esto es aún más poderoso, ¿no? Entonces hay todo un reto de cómo reincorporar a los jóvenes en las parroquias, por ejemplo, y en la vida activa en nuestras comunidades, ¿no? También la tercera pregunta, que ya se enfocaba más en el grupo parroquial, abordaba el hecho de cuáles eran las posibilidades para poder ser discípulos misioneros, ¿no? Como ese es un tema que se va a atacar los siguientes días, yo solo tomé unos
una poca información que creería que podría ser muy útil, ¿no? Por ejemplo, la participación en la parroquia, ¿no? Hasta qué punto estamos o no participando activamente, o los grupos que coordinamos están participando activamente y sus integrantes en la parroquia. También de qué forma se está utilizando la tecnología digital. Yo creo que si bien para muchos es como un gran beneficio que podemos utilizarlo a nivel laboral, también ha, creo, plasmado o ensanchado algunas brechas, sobre todo generacionales, porque creo que algunas personas podrían sentirse excluidas, ¿no?, de estos medios de comunicación digital, las redes sociales de la misma forma, ¿no? Y cómo es también una gran necesidad el hecho de tener que abordar campañas solidarias justamente frente a las necesidades que identificamos en el contexto, ¿no? Y la última pregunta se centraba de hacia quiénes y hacia qué situaciones debemos salir. Nuevamente yo he tomado solo una partecita, y básicamente lo que he tomado se centra en la cultura del encuentro, ¿no? En la necesidad de buscar al hermano, y justo de eso también vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Quién es mi hermano? ¿Por qué es mi hermano? Y también conocer las necesidades de mi prójimo, ¿no? Y justamente ya pensando un poco más atrás de lo que estaba en el consolidado, ¿cómo conocer las necesidades de mi prójimo si no me acerco, si no mantengo un contacto directo con mi prójimo, ¿no? Entonces, eso también se convierte en un gran desafío que espero que con la charla que vamos a compartir esta noche tomemos un poco más de conciencia al respecto, ¿no? Entonces, ya nos vamos adentrando a la temática, que es el todos somos, en particular el camino sinodal, ¿no? Entonces, como decía el padre al inicio, esta es la frase que caracteriza nuestro plan pastoral de la Arquidiócesis de Lima, y nosotros hoy día nos vamos a centrar básicamente en el todos somos. Entonces, ¿qué significa el todos somos? A partir de la revisión de esos documentos que les comentaba al inicio, podemos concluir que todos somos está vinculado con el camino sinodal, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el camino sinodal o qué cosa es la sinodalidad? Está vinculado con el ir juntos por un camino, por el camino, digamos, el que nos lleva hacia Dios, hacia ser uno con Dios, ¿no? La sinodalidad refiere al camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio, ¿no? Y ahí es importante destacar que, y lo vamos a ver un poco desde un punto de vista histórico también, cómo el contexto es súper importante para justamente definir las características que se requieren de la iglesia hoy. Y también vamos a ver en esta noche quién es la iglesia, quiénes somos la iglesia, ¿no? Entonces, la sinodalidad nos lleva a pensar en la eclesiología de comunión. Yo, para preparar esta charla, como le decía el padre Dionisio, la gran dificultad que para mí ha significado es que hay muchísima información. Y mucha de la información que existe es básicamente teológica o de sustento teológico. Y como les decía, yo no soy teóloga, y lo que he tratado es de colocar, digamos, un poco lo que yo he podido aprender de estas capacitaciones y de los documentos que he revisado de una forma tal que yo lo pueda entender y que con esa claridad que pueda tener, transmitirla de la misma forma, ¿no? Entonces, yo me voy a enfocar en todas estas palabritas que para mí en inicio han sido un poco complicadas de entender, e incluso creo que con los ejemplos que voy a dar, espero que sea claro también, ¿no? Entonces, la eclesiología, que hace referencia a la iglesia de comunión, que hace referencia a la coinonía, unión, es una idea central del Concilio Vaticano II. Creo que hay un micrófono por ahí prendido, por favor, ¿se lo pueden apagar? Fernando Jensen, sí, por favor, puedes apagar tu micrófono, gracias. Entonces, decía que esta eclesiología de la comunión es una idea central del Concilio Vaticano II, donde a partir del Concilio Vaticano II se profundiza en la iglesia como comunión, ¿ya? Vamos a ver dentro de un ratito qué cosa significa esto. Y también se reflexiona mucho y se lanzan muchas ideas en el Concilio Vaticano II respecto a cómo hacer de la comunión
cómo llevar la comunión en acciones concretas para la vida, ¿no? O sea, porque claro, podemos entender qué significa el concepto, pero cómo ese concepto se pone en práctica en la vida cotidiana, ese es el gran desafío que se plantea desde el Concilio Vaticano II. Entonces, ¿qué cosa significa el camino sinodal? Significa la comunión, la unión, ¿no? Dentro de la propia comunidad. Pero ¿a qué llamamos comunidad? La comunidad es con quienes vivimos, con quienes trabajamos, de quienes rodeamos, nuestras amistades, ¿no? Nuestro grupo parroquial, nuestra parroquia, ¿no? Todos los entornos donde nos desenvolvemos, esa es nuestra comunidad, ¿no? Entonces, todos somos, ¿no? Y ese camino de unión hacia Dios lo hacemos en nuestra comunidad, practicamos eso en nuestra comunidad, justamente hablando de lo que las reflexiones que se planteaban en el Concilio Vaticano II respecto a cómo hacer la comunión en la vida real, o sea, practicamos nosotros eso en nuestra vida real con nuestras comunidades, ¿no? Pero también comunión es con toda la iglesia, y en la iglesia, es decir, con todos los elementos que conforman la iglesia, ¿no? Y si es que verdaderamente hay una mirada fraterna, de unión en nuestra iglesia, ¿no? También todos somos en el ecumenismo, ¿no? ¿Qué cosa es el ecumenismo? Es, digamos, la tendencia, la orientación hacia la unidad de todos los cristianos, por más separaciones históricas que hayamos tenido a partir de los grandes cismas, ¿no? Es buscar la unión entre las personas que compartimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero también comunión significa el diálogo interreligioso, o sea, ya no solamente estamos hablando de poder escuchar, hablar, compartir ideas, ¿no? Estar unidos con aquellos que comparten a Cristo como nuestro Dios, sino también con otras religiones, ¿no? O sea, ser tolerantes y ser abiertos a otras religiones y a tratar de entenderlas, ¿no? También comunión incluso con otras espiritualidades, ¿no? También es importante tener esa apertura, ¿no? Es decir, comunión con todos, ¿no? Con todos los que viven, los que habitan en nuestro planeta, ¿no? Entonces, esta es una charla, estos son algunos puntos importantes que yo destaco de la hermana Carmen, una charla en la que participamos hace algunas semanas y que a mí me llamó mucho la atención porque dentro de este contenido, digamos, de esta diapositiva, se enfatiza mucho las diversas miradas, posturas, pero también elementos que se conjugan en el concepto de comunión, ¿no? La aceptación de lo diferente y de lo diverso. Entonces, cuando hablamos de todos somos, estamos, como decíamos, enfocados en el camino sinodal, por lo tanto, las palabras clave son la fraternidad. ¿Qué cosa es la fraternidad? ¿No? El afecto, el cariño, la confianza entre hermanos, ¿no? ¿Y por qué somos hermanos? Porque estamos unidos en Cristo, ¿no? En Dios. Pero también el camino sinodal está impregnado de la palabra comunión, ¿no? Koinonía. Yo hasta hace unas semanas no conocía el significado de la palabra koinonía, ¿no? Hasta que estuve ahí leyendo un poco sobre el tema. Y justamente esta palabrita que es tan importante, quiero vincularla con la diapositiva previa, ¿no? Que hacía que el camino sinodal fuera tan inclusivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunión aborda la unión de la diversidad a través de la fe, ¿no? Entonces creo que es una palabra muy poderosa y que creo que en este momento vale la pena hacer el énfasis en ese punto, ¿no? Y juntos, ¿para qué? Para santificarnos, ¿no? Para santificarnos juntos, para salvarnos juntos, ¿no? No hay lucha que no sea mejor si es que uno no la hace acompañada, ¿no? Para poder ayudarnos, para poder fortalecernos, para poder acompañarnos en este camino que puede ser muy difícil de la santidad, ¿no? Entonces, ese es el camino sinodal, eso es lo que significa el todos somos y la forma en que la fe nos lleva a poder transitar por esa ruta, ¿no? El otro tema del que quería hablarles es de la comunión eclesial, que justamente está vinculada con koinonía, la que acabamos de ver, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la koinonía? Como decía, es la unión, teniendo en cuenta lo común.
es partir de un concepto de lo común. Es una iniciativa divina, tiene una dimensión vertical, ¿no es cierto? Nace de arriba hacia abajo, ¿no? No nace de los seres humanos porque tengamos nosotros algún interés, es un don que viene de lo alto, de la voluntad del Padre, en donde quiere hacernos partícipes de la vida de su Hijo y pretende que seamos solidarios entre nosotros, ¿no? Se enmarca en el proyecto de Dios, que es llevar a las personas a la comunión con Él, ¿no? Y eso lo podemos ver en Juan, ¿no? Donde Dios permite que justamente participemos de la vida divina haciendo carne a su Hijo, ¿no? Entonces acá solo resalto una partecita, ¿no? Su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces Dios nos ha dado a su Hijo para que nosotros nos unamos a Él, ¿no? Unión, comunión, koinonía. Por otro lado, yo acá ponía la comunión eclesial y abordaba el concepto de comunión, y por otro lado acá quiero enfatizar el concepto de eclesial, que está vinculado con la eclesiología, ¿no? Como les decía, para mí ha sido muy importante esclarecer estos conceptos, ¿no? Entonces, la eclesiología está vinculada con la iglesia de la comunión, ¿no? La iglesia como comunión, como unión. Entonces, como les decía, la reflexión ha estado orientada hacia cómo llevar la idea de iglesia como comunión a la vida concreta. ¿Cómo hacemos para vivir la comunión, ¿no? Entonces, la comunión indica la forma y el contenido de la iglesia, nos orienta hacia una conducta, hacia una práctica. Entonces, ahí con la idea es que a través de la comunión nosotros podamos tener una unión física real a través de la Eucaristía, ¿no? O sea, quienes estamos unidos física realmente a través de la Eucaristía, a eso se le llama iglesia, ¿no? La Eucaristía nos vincula a esa unidad, a la unidad, y somos unidad con Dios y con nosotros, ¿no? Y de ahí también un poco vamos a vincular este concepto con la fraternidad, ¿no? A lo largo de la literatura, digamos, han habido como dos posturas que, lejos de contraponerse, se repotencian o se potencian, ¿no? A través de la literatura paulina, por ejemplo, se entendía la koinonía a través de la vida trinitaria, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se funda este concepto sobre el evento de la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? El ser humano también, a partir de esta encarnación del Hijo de Dios, está llamado a vivir como digamos, a compartir la vida con Dios, ¿no? Y a gozar de ese título de fraternidad porque somos hermanos en Dios, ¿no? En Cristo. Y esto se da porque recibimos este don a través del bautismo y de la Eucaristía, ¿no? Entonces, la comunidad vive koinonía, la comunidad vive unión, por eso es importante la comunidad. El concepto de comunidad es un concepto que se repite mucho en estos documentos que yo les decía al inicio de la presentación. Y por otro lado tenemos la literatura joánica, en la que se describe cómo la koinonía se expresa mediante la unión de los apóstoles con Jesús y con el Padre, ¿no? Además, también la literatura joánica expresa mucho cómo los cristianos de esa época están unidos entre ellos, permanecen unidos en el amor del Padre y del Hijo. Y además también se vincula mucho este concepto de koinonía, de unión, en la medida en que se cumplan los mandamientos, en la medida en que se comparta el pan, ¿no? Y se potencie, se reciba el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, de alguna forma, se refuerza el concepto de Eucaristía, se refuerza el concepto de comunidad a través de los cristianos y también a través de los apóstoles, ¿no? Respecto a cómo ha sido tratado este concepto a lo largo del tiempo, en los primeros 3 siglos se le atribuía un significado muy centrado en Cristo, ¿no? La salvación mediante Cristo. También se ha centrado mucho en lo eucarístico, ¿no?
somos hermanos en la medida en que compartimos la Eucaristía, compartimos al Señor mediante la Eucaristía, y también desde un punto de vista eclesial en la medida en que se entiende como unión de obispos y fieles, ¿no? De obispos entre sí y también entre los fieles entre sí. Entonces, estamos hablando desde diversas perspectivas en las que se expresa esta unión. A partir del siglo IV, se refuerza el sentido cristológico que se expresa a través de la unión con Dios mediante el bautismo y la Eucaristía, ¿no? También se refuerza el sentido eucarístico, y ahí un representante es San Agustín, que enfatiza mucho este vínculo de unión con el cuerpo y la sangre de Cristo, y no solamente unidos en la oración o compartiendo la fe, ¿no? Y el sentido eclesial también se refuerza en tanto unión con Cristo y unión entre todos nosotros y con los otros, ¿no? Entonces acá se amplía un poco este concepto de unidad. Ya a partir del siglo XIV, básicamente el concepto de coinonía se vincula mucho con fundamentos más de carácter normativo, que tienen que ver con cómo regir la conducta de la sociedad en el ámbito público y también respecto al rol del Papa. A partir del siglo XVI ya más bien hay un componente apologético. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es fortalecer un discurso que defienda la Iglesia Católica frente a la aparición de los protestantes. Y más bien, entre los siglos XVII y siglo XX, estas dos vertientes se unen para seguir fortaleciéndose en estos siglos, ¿no? Y al inicio del siglo XX lo que se observa más bien es que se recupera el concepto de eclesiología de comunión para definir la coinonía, y se promueve, digamos, la reflexión teológica, el movimiento ecuménico para tratar de acercarse a los hermanos separados, y también se refuerza mucho la experiencia de comunión fraterna, ¿no? Y acá yo le he puesto resaltado en negritas porque justamente lo que les decía es esta importancia de vernos a nosotros como hermanos, ¿no? De la fraternidad. Y también pues se inicia en los años 20 la Primera Guerra Mundial, entonces hay una serie de hechos contextuales que hacen que también la Iglesia vaya cambiando un poco todos estos antecedentes, ¿no? Jurídicos, apologéticos, por ejemplo, desde los inicios, en respuesta a lo que sucede en el contexto, ¿no? Entonces, justamente a partir del siglo XX es que la Iglesia toma conciencia de la importancia de un cambio, ¿no? No se puede ser ajenos al contexto que se está viviendo, como hemos dicho, fuerzas muy poderosas, como las guerras, han impactado, ¿no? En diferentes naciones, y la Iglesia no puede ser ajena a eso, ¿no? Entonces, el cambio va a nivel de ritual, a nivel de vivencia de la fe, y también una serie de implicancias que puede tener estos cambios, ¿no? Entonces, la idea es que el creyente se une con Dios y con los demás fieles, teniendo una vivencia de comunidad y una sensibilidad particular hacia el encuentro, ¿no? Se busca mucho el encuentro, el vivir en comunidad. Y justamente acá otra vez traigo a colación el Concilio Vaticano II, que refuerza la eclesiología de comunión. ¿Qué significa esto? Una comunión vertical. ¿En qué sentido vertical? Entre Dios con nosotros, mediante el Espíritu y Cristo. Pero también una comunión horizontal, es decir, entre los laicos. Por otro lado, también en el Concilio Vaticano II se refuerza mucho y se resaltó mucho el trabajo de algunos teólogos. Justamente cómo los teólogos enfocan esta coinonía desde el punto de vista de no ser ajenos al contexto que se vive, ¿no? En particular en Latinoamérica. Y por otro lado, la revitalización de la fe y de la vida de la Iglesia, en tanto es un imperativo que se manifieste en la sociedad. O sea, que la Iglesia no puede estar ajena a lo que está pasando en la sociedad. Entonces, ¿cómo llegamos al todos somos, ¿no? ¿Cómo es que a partir del consolidado de los decanatos, de las ideas que yo les he estado transmitiendo, cómo el camino sinodal, la comunión eclesial, ¿no? Nos lleva al entendimiento de la comunión como coinonía, cómo ha ido evolucionando este término a lo largo del tiempo, nos lleva a una iglesia de todos somos, ¿no?
Para empezar, creo que para todos está claro que la cabeza de la iglesia es el Papa, pero él no es el único, ¿no? Como, digamos, como parte del clero. Tenemos a los arzobispos, a los obispos, cardenales, a los presbíteros, diáconos, a los consagrados, y circunscritos en diferentes diócesis, ¿no? Que es la organización territorial. También tenemos a las parroquias, a los grupos parroquiales. Tenemos también, esos son más componentes tangibles, pero también hay componentes que no vemos, como por ejemplo la fe. Nosotros vemos a nuestros, digamos, a nuestros compañeros de grupo, digamos, nos reunimos con ellos o coordinamos diferentes grupos, pero no podemos ver su fe, ¿no? De pronto podemos tratar de acercarnos a cómo es la fe de alguien o a evaluar si es alta, media, baja, dependiendo de cómo es, qué piensa, qué dice, ¿no? O cómo actúa, pero no la vemos, ¿no? Tampoco vemos y no tenemos claro las diferentes culturas que pueden haber en el entorno de una iglesia, ¿no? O la confianza con la que parten los feligreses, o los prejuicios que tienen, o sus paradigmas, las percepciones que tienen sobre la iglesia, las motivaciones que los acercan a la iglesia. No vemos, esas cosas no las vemos, y yo acá les decía que me voy a valer un poco de algunos recursos de mi ámbito profesional en la docencia. Yo utilizo mucho este esquema para explicar algunos temas en particular a mis estudiantes, y quería hacer notar este enfoque sistémico, ¿no? En el que la iglesia tiene una serie de componentes que son tangibles, intangibles, algunos son mucho más evidentes que otros, pero finalmente nosotros no sabemos con exactitud qué cosa es lo que, digamos, impacta, influye, o con qué decisión impacta, influye en estos componentes en la constitución de la iglesia, en la iglesia misma, en la fortaleza de la iglesia. Pero todo esto hace la iglesia. O sea, forma la iglesia. Todos somos iglesia, todos los bautizados estamos llamados a ser parte de la iglesia. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los laicos, pensemos en laicos de diversas edades, como los jóvenes que les decía hace un rato, ¿no? Que tenemos cierta dificultad después de la pandemia, ¿no? O laicos de diversos orígenes, o de diversas experiencias. Y también si pensamos en los grupos parroquiales con diferentes carismas, ¿no? Y a veces más bien pensamos que somos diferentes, y esas diferencias a veces nos alejan. La diversidad, no queremos escuchar muchas cosas, queremos pensar siempre como hemos pensado, nos cuesta mucho escuchar de manera asertiva y aceptar, peor, las diferencias de otras personas o de otras comunidades, ¿no? Entonces, esos son parte de los desafíos que enfrenta la iglesia. Pero como si eso no fuera poco, además tiene que enfrentar una pandemia, ¿no? Una pandemia que ha afectado a todo el mundo de diversas maneras. Pero también en nuestro país, en particular, vivimos una situación política muy, digamos, que no veíamos de pronto una crisis como la estamos viendo ahora, ¿no? Que afecta a tantas personas, y que muchas personas han comentado que se sienten mal, ¿no? Producto de esta situación. O por ejemplo, si vemos los indicadores económicos, de repente no se aprecia con claridad, pero acá estamos viendo el promedio de la inflación en los últimos meses, ¿no? En diferentes partes de nuestro país, que a todos tienen muy preocupados, y que cada vez que vamos a hacer compras para alimentarnos, ahí nomás nos damos cuenta de cuánto han subido las cosas, ¿no? O a nivel social, nuevamente, las noticias que vemos, cómo se están organizando en las periferias para poder alimentarse, para poder abrigarse, es todo un desafío, ¿no? O el nivel, la tecnología, cómo de alguna forma nos está uniendo, por ejemplo, en este contexto, en estas circunstancias de esta charla, pero que también separa algunas generaciones respecto a poder acceder a este tipo de comunicación, ¿no? Y también el medio ambiente, también ese es un desafío, no solamente en el mundo, no hablamos de medio ambiente porque se están descongelando los glaciales, sino también en nuestro país está pasando a tener muchas preocupaciones al respecto, ¿no? Entonces, la iglesia no solamente es lo que está circunscrito acá en este círculo que yo les he dibujado, sino también todas las fuerzas que se confluyen para afectar nuestro país, nuestra sociedad y la institución de la iglesia de la cual nosotros también somos parte, ¿no? Y nos afecta, pues, ¿no? Nos afecta. Tenemos personas solas, personas que no están siendo escuchadas, que necesitan estar acompañadas, y que de alguna forma pueden estar siendo aisladas, ¿no? Entonces, es súper importante tomar conciencia de la complejidad de la iglesia, no solo por los elementos tangibles e intangibles que puede tener, sino por todas las fuerzas que la impactan decididamente y todas las consecuencias que eso causa a nivel individual, ¿no?
Entonces yo acá he tomado algunos textos de Aparecida, del documento de Aparecida, que señalan que se comienza a ser cristiano por el encuentro, con un acontecimiento, con una persona que brinda un nuevo horizonte y una nueva orientación decisiva, ¿no? Y no, la iglesia no puede replegarse frente a quienes solo ven confusión, peligros y amenazas, o de quienes pretenden cubrir la variedad y complejidad de situaciones con una capa de ideologismos gastados o de agresiones irresponsables, ¿no? Ese ya es un llamado desde Aparecida, ¿no? Y este es un mensaje del Papa Benedicto XVI, que es muy tildado por algunas, digamos, componentes de la iglesia, como un papa muy tradicional, ¿no? Un papa que no sabe leer los nuevos tiempos, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención esto, porque dice todo lo contrario de lo que los paradigmas sobre él se dicen, ¿no? Y voy a leer. Se trata de confirmar, renovar, revitalizar la novedad del Evangelio, desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros. Ello no depende tanto de grandes programas y estructuras, sino de hombres y mujeres nuevos, que encarnen dicha tradición y novedad, como discípulos de Jesucristo y misioneros de su reino, protagonistas de una vida nueva para una América Latina que quiere reconocerse con la luz y la fuerza del Espíritu. Eso lo ha dicho el Papa Benedicto XVI. Entonces, justo el sábado, el padre Dionisio nos invitó a las personas que vamos a dar esas charlas a una charla que me gustó mucho, el símil que utilizó, que tiene que ver con la unión en la diversidad, y utilizó el ejemplo de una sinfonía. Hay una sinfonía que yo suelo utilizar en mi clase y que quisiera que la oigan, porque expresa, creo que justamente bien, esa diversidad. Nos va a tomar solo un par de minutos, o 3 minutitos, pero me gustaría que, por favor, la oigan. Sí se ve en mi pantalla, ¿no? El video, ¿verdad? ¿Se ve? Sí se ve, ¿verdad? Vamos, Fernández, que llega usted tarde. Un lado, por favor. No la enchufa. ¿Me dicen que no se ve el video? A ver, voy a ver si así... Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, ok. Ok, podemos empezar, no sé si más.
A ver, voy a volver a compartir mi pantalla. Quise usar ese video porque me parece muy elocuente de varias de las cosas que les he compartido esta noche, ¿no? Y también capturé esa pantalla porque también me pareció bastante elocuente. En el video vemos una sola sinfonía, ¿no? O sea, escuchamos una sola sinfonía y vemos cómo es su despliegue, ¿no? El director, que es una persona mayor, dirigiendo a un músico joven que está utilizando una máquina de escribir. ¿Quién pudiera imaginarse que una máquina de escribir, siendo tan diferente, ¿no? Que uno jamás se hubiera puesto a pensar que podría entrar como un instrumento en este tipo de sinfonía, podría generar una música tan hermosa y que además pudiera acompañar también a esta sinfonía, ¿no? Además también en esta obra musical vemos a personas de todas las edades, vemos diferentes instrumentos, y todas se conjugan de una forma única, de tal forma que cada uno con sus particularidades, con sus diferencias, con toda la diversidad que puede haber ahí en edades, en pensamientos, en intensidad de vivir, se conjugan en una sola sinfonía. Y yo creo que esa es nuestra iglesia, ¿no? Nuestra iglesia tiene ese efecto, tiene ese poder además también que se enriquece y que puede enriquecerse aún más en esas diferencias, en esas diversidades, ¿no? Y también puse un poco esta imagen porque llega un momento en que de manera muy lúdica el músico hace como que está aburrido, ¿no? Hace un gesto como que, ay, no, se voy a seguir, y que a veces también así son los jóvenes, se cansan, ¿no? Pero al mismo tiempo están alegres, y qué tanto que tenemos que aprender mucho de la experiencia de los jóvenes, de esa alegría, ¿no? De esa sinceridad con la que transmiten lo que sienten, sus emociones, y por otro lado la sabiduría y la experiencia de las personas mayores que también se conjugan, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho ese video y creo que de alguna forma expresa bastante bien lo que hemos tratado de transmitir esta noche. Entonces, bueno, vamos a pasar al plenario, al taller, y al taller primero y luego al plenario. Estas son algunas preguntas que se me suscitaron y que creo que podría ser interesante abordarlas en los grupos, ¿no? Ahí Oscar nos va a ayudar con la división en grupos para entrar a salas pequeñas y poder compartir eso, ¿no? En primer lugar, como había dicho el padre, vamos a nombrar a un secretario, un coordinador o coordinadora en el grupo, quien nos va a ayudar a tomar nota de las respuestas a las preguntas planteadas y que nos va también a presentar estas ideas grupales en el plenario, ¿no? Las preguntas son dos y que pedimos que por favor participen todos los que están en los grupos. ¿Qué situación concreta ejemplifica o ejemplificaría la sinodalidad? O sea, el hecho de caminar juntos, ¿no? En el Perú, pensemos en grande, pensemos en todos estos desafíos contextuales en los cuales estamos enfrentando en este momento, ¿no? Y luego la segunda, bueno, ¿y qué desafío se presenta en este proceso a partir del ejemplo que han proporcionado y cómo superar este desafío, ¿no? Y en segunda instancia, ya pensemos más en pequeño, ¿no? En nuestra comunidad, con quienes vivimos, o nuestra comunidad parroquial, con nuestros grupos, etcétera. ¿Qué nos impide tener un comportamiento fraterno, vernos como todos, ¿no? En coinonía? ¿Y cómo superar este impedimento? Entonces, yo acá dejo de compartir pantalla para que Oscar nos ayude a organizarnos y poder ir a las salas pequeñas. No sé si hay alguna pregunta respecto a las preguntas planteadas, ¿está claro? ¿Están claras las preguntas? ¿Sí? Ah, ya, excelente, gracias. Bien, entonces, Oscar, pasamos a los grupos. ¿Nos ayudas con los grupos? Ok, Regina, ya, un segundito, ¿sí? Gracias. ¿Cuánto tiempo vamos a usar? Unos 20 minutos o 25 minutos, vamos a ir viendo. Ok. Ok, ya deben estar recibiendo ahí la invitación, por favor, denle a entrar.
Osquitar, voy a poner pausa en la grabación, ¿ya? Bien. Estamos en la... Gracias, profesor. Ya, Plenario. Ya estamos en el plenario, ¿no? sí, ya estamos ya. Gracias, profesor. Gracias, padre. Hola, ya estamos en el plenario. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a ahora compartir con todos un poco lo que hemos trabajado en los grupos y les pediría más bien al grupo número 1 si su representante nos puede comentar a qué respuestas llegaron. No sé qué grupo son. Pero no sabemos la numeración, qué grupo fuimos. Ajá. Mm. A ver. Creo que yo soy 4. Flor de María. Flor, eres 4. Es 4, sí. A ver, ¿podemos empezar por el grupo 4? Ay, Dios mío. Grupo 1 de Katy Ya. Collano. Perdón, mientras se Ya me prepara toca el el grupo grupo 1, uno. ahí está Katy que nos dice que es grupo 1. A ver, Katy. No se oye. Katy, ¿tu micrófono? Abre el micrófono, Katy. Ah, está sin micro. Está sin micro. ¿Alguien en su grupo que pueda hacer la presentación? ¿Comentar? ¿Alguien del grupo 1 que pueda comentar? ¿Quién ha sido secretario o secretaria del grupo 1? A ver, empezamos con el grupo 4, como dijiste, Regina. Gracias, Flor María. Sí, para acelerar un poquito, ¿no? Sí. Gracias. De acuerdo a la primera pregunta, ¿qué dice la primera pregunta? ¿Qué situación concreta ejemplifica la sinodalidad de caminar juntos en nuestro país? ¿Y qué desafíos se presentan en este proceso y cómo superarlo? Bueno, nosotros hemos hecho un resumen casi histórico, dice. Vamos a empezar por el medio. El único camino sinodal es vivir siguiendo las huellas de Cristo, en un encuentro personal, amoroso, buscando al prójimo. La ola que estamos viviendo en la situación política, social, cultural, de salud, nos aplasta, pero nos levantamos casualmente acompañados de la fe en un Cristo resucitado y siguiendo sus huellas. Pues el desafío es muy grande en la fe, sobre todo en los jóvenes, porque ellos, aún siendo universidad católica, por ejemplo, y todas las universidades, los jóvenes viven en su fe un relativismo, hacen su religión a su modo, y muchos jóvenes se convierten a ser gnósticos, agnósticos, ateos, etcétera, etcétera. Dice, este problema es a nivel internacional. Otro problema que nos atañe es la ideología del género, pues la juventud y niños caminan solos, quedando al cuidado de la empleada o de los abuelitos, que mucho casi nada de obediencia tienen. Esto es un desafío tremendo para la formación en cuanto a la juventud. La iglesia debe tratar de preocuparse por salvar a la juventud y educar un poco más en la familia, que debe ser educadores en valores. Los padres son irreemplazables y deben vivir dando ejemplo con su testimonio de vida. Practicar mucho el amor, inculcar mucho el perdón y sobre todo tratar de vivir todos juntos, unificados, siendo el pueblo de Dios.
Gracias, Flor de María. El segundo, Segundo, en nuestra comunidad, en concreto, ¿qué nos impide tener un comportamiento fraterno? nos impide tener un impedimento fraterno el egoísmo, el desamor, el protagonismo, sin redundar el ego, el egocentrismo. También la falta de oración y amor al prójimo. Siendo de iglesia, dice, siendo de iglesia, salvaremos nuestra situación practicando las bienaventuranzas y tener en cuenta la sanación interior. Nadie guía sin saber. Un ciego no guía a otro ciego. Gracias. Gracias, Flor María. El grupo 4. El grupo 1, ¿podrías ahí, Osquitar, habilitar el micrófono para que puedan intervenir en el grupo 1? Ya lo habilitó, gracias. Perfecto. Sí, estábamos castigados, Oscar nos ha castigado. En el grupo 1, Eduardo va a decir lo que hemos hablado. Sí, buenas noches. Sí, algo rápido. La primera pregunta, ¿no? Nos decía, para comenzar a iniciar en ese camino, escuchando a las bases, ¿no? A la gente, porque muchos de nosotros, como nos mencionaba también el padre que nos apoyó en el grupo, siempre vamos por los de arriba, pues. Los de arriba como que nos mandan y ya, pues, no, pero no sabemos qué es lo que quiere nuestro hermano que está abajo, que muchas veces no los escuchamos, ¿no? Y la última pregunta, ¿me lo podrías refrescar, por favor? Lo tengo un poquito acá. Sí, en nuestra comunidad, ¿qué nos impide tener un comportamiento fraterno? Vernos como todos. Sí, cierto, sí. Y otro de ese punto que pasa en nuestras comunidades es, digamos, el yo tener el liderazgo de tal grupo y como que yo mismo soy y no dejo de que el otro me ayude o me acompañe, ¿no? O sea, debo de tener ese comportamiento de confraternidad para poder ir avanzando con mi comunidad, ¿no? Dicho sea de paso. Es todo. Gracias, Eduardo. Eso último, muy, muy vinculado con lo que decía Flor de María, ¿no? El egoísmo, el no unirse, ¿no? Ok, grupo 2. ¿Quién va a exponer grupo 2? Yo. Voy a compartir Rosario. la pantalla, sí, buenas noches, de lo que pudimos preparar. Una situación que ejemplifica la sinodalidad en el Perú, lo colocamos como la pandemia, pero en clave de misericordia. O sea, cuál es el desafío y cómo deberíamos superar. Y llegamos a compartir por lo menos 2 puntos en concreto, ¿no? El tema de la falta de trabajo, que es lo que ha llevado lo de la pandemia, así como es el aislamiento que ha sumado a mucha gente en soledad. Entonces, en cuanto a falta de trabajo, la forma de superarlo es con las capacidades de cada uno de los miembros de la Iglesia Católica. Tenemos muchos dones, muchas habilidades que deberíamos compartir para ayudar a las personas a poder autogestionarse, ¿no? No solo darle el dinero como asistencialismo, sino ayudar a crear negocios, a que puedan ellos mismos saber cómo salir adelante, ¿no? Y a veces, o sea, sabemos de administración, sabemos de talleres así tan simples como les decían, o sea, hacer un peluche, hacer chocotejas, postres, y que se pueden vender luego, ¿no? Esa sería una forma. En el tema de la soledad, el acompañamiento espiritual, quizá ahorita por el tema de los contagios y eso, no se pueda ir en compañía física, pero si quiere usar los medios virtuales para conectarse con alguien, una llamada, ¿no? Con alguna persona que se sienta sola y preguntarle cómo estás, o incluso como a veces uno hace cuando va a visitar a algún enfermo, tener un tiempo para leerle algo, para escucharlo siquiera, ¿no? Entonces, eso es lo que compartíamos del punto 1, y respecto a la pregunta 2, lo que nos impide, así como lo dijeron los primeros 2 participantes, el tema del egoísmo y la rivalidad que hay en nuestros grupos, y lo vemos, ¿no? O sea, sí es cierto que en la iglesia estamos los enfermos y no los sanos, ¿no? Entonces ese es el gran reto que tenemos, ¿no? O sea, el egoísmo que puede haber en los grupos, porque
uno quiere ser mejor que otro, destacar, como decía justo el participante anterior, ¿no? Y la forma de superarlo es habiendo mayor integración, o sea, muchos nos separan entre grupos de adultos y grupos de jóvenes, entonces también los jóvenes se pueden sentir rechazados y los adultos, a veces también los adultos mayores, como que, no, es que son los jóvenes, entonces que hacen solo tonteras, entonces no es tanto así, ¿no? O sea, si hubiesen grupos que quizá puedan mezclar y enriquecerse. El Papa Francisco siempre dice, ¿no? De los abuelos tienen la experiencia, pero no se aprende porque a veces también se les descarta, ¿no? Entonces se necesita quizá un mayor compromiso. A veces es como que no, son actividades de jóvenes y nadie más se entera. No, son actividades de adultos y los jóvenes no se enteran, entonces nunca los mezclan. Por eso es que también pueden haber esas rivalidades. Gracias, gracias Rosario, qué bonito mensaje que nos has traído, pero y además me parece súper valioso partir de la autocrítica de nosotros como iglesia, no la iglesia, sino nosotros como iglesia, ¿no? Entonces, que me parece bien enriquecedor tu punto de vista también, al igual que las participaciones anteriores. Vamos con el grupo 3, representante del grupo 3. Ahí está, Jorge. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuestro grupo, ante el desafío actual de la sinodalidad en la Iglesia, planteó que el laicado debe tener una participación más activa en la sociedad y en las actividades en donde influya el liderazgo del laico. Esto no quiere decir que el laico no trabaje en la parroquia, que se aleje de la parroquia, no, sino al contrario, pero lo que trabaja en la parroquia lo pueda aplicar de una forma eficiente en el mundo, ¿no? En su entorno, llámese trabajo, estudios, lo que sea. Pero para esto se necesita formar a estos líderes, a estos laicos líderes. La Iglesia debe tomarse un tiempo para poder capacitar a laicos líderes y en especial a laicos líderes jóvenes. En la conversación se tocó de que ya muchos de los que participan en la parroquia están de base 6 para arriba. Lo que se quiere es empezar a jalar, reclutar a más jóvenes para formarlos y poder tener una cantera de líderes que salgan al mundo a hablarle hablar o hacer imagen de la Iglesia. Pero para eso tienen que estar bien formados. El gran reto, entonces, como Iglesia, es formar estas voces líderes que representen a la Iglesia en este entorno laico, con un acompañamiento personalizado. Ahora, este acompañamiento no necesariamente tiene que ser de los sacerdotes, sino también de los otros laicos que puedan ir acompañando. La sinodalidad implica una revisión de las estructuras, por tanto, de las estructuras eclesiales, para que generen una armonía entre el clero y el laico, en donde se refuerce la institución de la familia como participante activa de la Iglesia en el mundo. Eso es el resumen de lo que se pudo conversar de la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué nos impide tener un comportamiento fraterno? Se llegó a la conclusión de que había que superar primero muchos prejuicios, muchas malas costumbres de etiquetarnos como de repente coordinadores, subcoordinadores, y ya anda poniendo unos títulos que no nos llevan más que a ver distorsionado el verdadero concepto del trabajo de los laicos en la parroquia. Para lo que sí se busca también es que se viva una unidad dentro de la universalidad y conocer nuestras debilidades, básicamente para poder establecer un mejor tipo de relación interpersonal, en donde se pueda respetar al otro y tolerar al otro, y no generar muros que rompan esta fraternidad. Eso fue más o menos la conclusión de lo que conversamos en nuestro grupo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahí me resuena mucho este tema de los prejuicios, ¿no? A veces es difícil desprenderse de los prejuicios y como tú decías, ¿no? Si los ponemos por delante, estamos construyendo muros, ¿no? Y eso justamente no nos permite acercarnos. Bien, el grupo 4 expuso en primera instancia, entonces nos toca el grupo 5. ¿Quién va a exponer en el grupo 5? No sé qué grupo soy, yo Miguel Vargas, tal vez sea 5. Creo que sí, me parece que sí. Ya, muy bien.
Respecto a la primera pregunta, ¿qué situación concreta ejemplifica la sinodalidad en el Perú? Es decir, como país, reflexionamos que desde nuestro ser peruanos, ya que todos somos peruanos, ver los problemas que aquejan a nuestro país y como peruanos, como un solo puño, salir adelante todos juntos de esta crisis, ¿no? Sanitaria, política, etcétera. Teniendo solidaridad con los que más necesitan, teniendo empatía con los que sufren. ¿Qué es lo que bloquea esta situación? Reflexionamos que son los medios de comunicación que adrede nos manipulan, ¿no? Están jugando en contra de esa primera iniciativa mencionada. ¿Cómo superar todo esto? Tenemos que forjar desde cada hogar, desde cada parroquia, diferentes eventos, ¿no? Y hemos hecho una lista bien larga. Por ejemplo, reflexionar sobre qué es ser persona. ¿Qué es ser persona? Reflexionar ese tipo de cosas, ¿no? Aunque parezca que es algo demasiado básico, no es así. Es necesario reflexionar estas cosas desde los hogares, desde los eventos parroquiales. También reflexionar acerca de nuestra dignidad como seres humanos y como ciudadanos. También reflexionar para qué fuimos creados por Dios. Desarrollar también nuestro pensamiento crítico frente a todo lo que pasa. Y de paso también dejar en algunas parroquias, no sé cuáles serán, dejar el clericalismo, ¿no? Que nadie mueve un dedo si el padre no aprueba mover las sillas, ya es el colmo, ¿no? También abordar los temas candentes en la política, tema candente del COVID, de la economía, desde la doctrina social de la Iglesia. Desde la doctrina social abordar esos temas candentes. También tomar conciencia, ¿no? Comprometerse. Y no porque lo menciona el último, sino que también es súper importante, en el primer lugar, la renovación espiritual, porque ¿de qué sirve que intelectualmente acertemos, que tengamos fuerza de voluntad en realizarlo cuando es puro humano, una cosa humana la que realizamos, y eso sería un error desde el inicio, ¿no? Todo este esfuerzo eclesial tiene que empezar con una renovación espiritual muy profunda, ¿no? Muy profunda, es decir, nosotros tener un reencuentro personal con Jesucristo, que está vivo y nos espera a nosotros. Jesucristo no es que quiere salvar al Perú, no, me quiere salvar a mí, a cada uno de nosotros de forma personal. Quiere encontrarse, quiere que nosotros nos enamoremos de nuevo con Él. Un encuentro personal con Jesucristo. Y por último, dejar los agentes pastorales antiguos, muchos de ellos están atornillados a los puestos, ¿no? O también emplean métodos en las parroquias, métodos demasiado que no han funcionado y también tienen que renovarse esos métodos. Respecto a la segunda pregunta, la segunda es, en nuestra comunidad, ¿qué nos impide tener una verdadera coinonía, una unión como aquellos cristianos del primer siglo? ¿No? Eso entendimos la pregunta. ¿Qué es lo que hoy nos impide? ¿No? Y dijimos el individualismo, el egoísmo, falta de fe, falta de convocatoria. Por el lado de los valores, por así decirlo, por el lado de lo material, el Zoom, bueno, que mucha gente no lo, que a través de lo virtual no se logra una verdadera coinonía. Y en mi grupo
se dijo, ¿no?, que es necesario lo presencial, dar ese salto en fe, tener la valentía y de hacer las reuniones presenciales, que sí son necesarias, ¿no? Claro, tomando distanciamiento, todo eso. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Ok, gracias Muchas también. gracias, muchas gracias. Lo que, digamos, puedo destacar de sus participaciones es que me ha llamado mucho la atención lo diversas de las respuestas para la pregunta 1, ¿no? E incluso hasta podría decir que se encuentran un poco, ¿no? Y eso habla mucho de, pues, justamente lo diverso que es este grupo, y cómo tienen diferentes ideas, ¿no? Y que no necesariamente esas diferencias nos desunen, sino más bien nos ayudan a reflexionar respecto justamente a los desafíos de este espacio y que se refleja también en nuestra iglesia en general, ¿no? Y en segunda instancia me llama la atención lo convergente, ¿no? En contraposición de la pregunta anterior, lo convergente que es esta respuesta a lo que los 5 grupos han llegado respecto al comportamiento paterno, básicamente centrándose en un gran impedimento que es el egoísmo, ¿no? Y creo que en general los 5 grupos han planteado cuestiones que pueden ser muy hasta discutibles, muy generadoras de que de pronto alguna persona puede decir, ¿cómo pueden decir eso? ¿No? Qué alarmante estas respuestas, ¿no? Pero creo que son reflexiones muy oportunas y que nos ayudan justamente a encontrar esos diálogos que ayuden a que nosotros como iglesia podamos encontrar espacios que dentro de las diferencias nos unan y nos ayuden justamente a ser más fuertes, ¿no? Bien, seguramente en unos minutos que ya terminemos, nuestro querido padre Dionisio nos dé sus impresiones respecto a sus intervenciones. Yo quiero cerrar mi participación con algunas conclusiones. En principio, lo que nos tiene como resumen de los decanatos, ¿no? Todos estamos unidos en Cristo y lo tenemos a Él como centro, y todos los bautizados estamos llamados a ser miembros de la iglesia, somos miembros de la iglesia, ¿no? Y a veces algo que a mí me llama mucho la atención es pensar en la iglesia, como decían algunas de las intervenciones, en nuestro párroco, ¿no? Y en algunas de las charlas en las que he podido participar, que justamente el padre Dionisio me ha invitado, tiene que ver con eso, ¿no? Algunos de los sacerdotes decía, no pensemos en los feligreses o en los coordinadores como una ayuda, como un apoyo del Padre. No, no es así, sino que cada uno tiene una responsabilidad dentro de nuestro compromiso bautismal, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad, y también algo súper importante que también recojo de sus participaciones es el compromiso del joven, súper importante porque de ellos depende el futuro de nuestra iglesia también, ¿no? Y valorar también esta experiencia y conocimiento de las personas mayores, ¿no? También lo importante que ha sido las consecuencias de que ha traído la pandemia y el contexto que vivimos en particular en nuestro país, son cosas que nos han golpeado mucho, muy duro, y que no nos deberían mantener ajenos, ¿no? Ya ustedes han aplicado algunas, han sugerido algunas prácticas bien concretas para ayudar en este sentido, para ser solidarios en este sentido, ¿no? La tecnología como una nueva herramienta de evangelización, efectivamente, pero también distancia, y también vemos como una herramienta que no es del todo real, al final nos aleja un poco también, ¿no? Entonces este llamado a ya reunirnos, pues hay mucha gente que se está reuniendo en los parques, en los malecones, en diferentes espacios abiertos, ¿no? Con el debido cuidado, y tratando de recobrar esta esencia social nuestra, ¿no? Y los jóvenes con más razón y también con más cuidado. Felizmente ya también se viene la vacuna para ellos, así que por ahí también con más cuidados, ¿no? Y esta cultura del encuentro, que ustedes mismos, que nosotros mismos hemos respondido en estos cuestionarios, ¿no? Lo importante que es la cultura del encuentro, la cultura del cuidado, pero para eso necesitamos conocer de cerca las necesidades de mi hermano, de mi hermana, y para eso necesito estar cerca de ellos y de ellas, ¿no? Respecto a la charla de ahora, un poco lo que he querido transmitir, el concepto de sinodalidad, el hecho de caminar unidos con Dios a pesar de nuestras diferencias, para santificarnos juntos, para salvarnos juntos, para ayudarnos, para apoyarnos, a pesar de toda la diversidad de opiniones, de pensamientos, de paradigmas, de prejuicios, de experiencias, de edades, de fe, de intensidad de nuestra fe, etc., ¿no?
La comunión eclesial, entendida como koinonía, hoy más importante que nunca, estar unidos, estar juntos en ese tránsito, y todos somos en una sola sinfonía, ¿no? Este ejemplo que les puse de esta sinfonía, que se enriquece en la diversidad, que se enriquece en las diferencias, pero que va hacia una misma dirección, que es la sinfonía misma, ¿no? Así es la iglesia. Yo quiero terminar con una frase extraída del discurso del Papa Francisco en la conmemoración del 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos por parte del Beato Pablo VI. Y dice, precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Entonces, este es un llamado a la reflexión, al cambio, a la respuesta, al contexto. No podemos seguir funcionando como era hace 10, 15, 20, 30, 50, 100, 150, 200 o más años, ¿no? Tenemos que responder de manera asertiva, de manera positiva, para responder al contexto que nos hace un llamado a dar respuestas, ¿no? Bien, este es todo por mi lado. Padre Dionisio, le cedo la posta. Pues muchísimas gracias, Regina, por tu exposición. Yo creo que has cubierto las expectativas, nos has presentado las ideas más importantes del tema, si bien es cierto, es un tema muy amplio, que nos abre a un horizonte mucho más amplio, y seguramente vamos a seguir profundizando en los diferentes ámbitos de nuestra arquidiócesis, ¿no? En cada parroquia, imagino que iremos trabajando estos temas en los grupos, ¿sí? Pastorales en nuestras parroquias, porque necesitamos comprender un poco mejor, asimilar estos contenidos y obviamente que nos lleve a una renovación personal, comunitaria, a una conversión pastoral, como dice el Papa Francisco y el documento de Aparecida. Muchísimas gracias, Regina, una vez más, a nombre de todos los que te hemos escuchado. Reconocemos tu esfuerzo que has hecho, ¿no? Para empaparte de toda la literatura que se te ha enviado y también la participación en las conferencias que se han dado sobre estos temas, ¿no? Muchas gracias y, bueno, esperemos que nos sigas apoyando tú como agente pastoral, coordinadora del área de pastoral de grupos en nuestra parroquia San Francisco de Borja, ¿sí? Si bien es cierto, no eres una teóloga, pero pues sí, por experiencia, yo creo que conoces muy bien los temas, ¿sí? Porque los vives cada día en tu iglesia doméstica, que es tu familia, que eres esposa, eres madre y trabajas, ¿sí? Muchas gracias una vez más y agradezco también a todos los hermanos y hermanas que han participado, ¿sí? En la escucha, en la intervención también. Y yo les invito una vez más para el día de mañana y pasado mañana. Inviten a más gente, los hermanos párrocos y vicarios parroquiales. Sí, ojalá que ingrese más gente el día de mañana, ¿sí? Para que conozcan estos temas. Mañana vamos a trabajar el tema comunión, mañana vamos a trabajar compromiso bautismal, ¿no? Todos somos discípulos misioneros, ¿sí? A partir del bautismo, ¿no? Discípulos porque seguimos a Cristo, escuchamos a Cristo, ¿sí? Ese texto de Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 16, creo es clave. Y cuando dice Jesús llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a la misión, a anunciar y hacer acontecer el reino de Dios con hechos y con las palabras, ¿no? Esperemos que esta charla nos haya motivado, ¿sí? Seguramente hay varias cosas que todavía tenemos que precisarlas, profundizarlas, pero yo creo que la motivación es muy válida, ¿sí? Y esperemos que en los otros dos temas, el de mañana y el de pasado mañana, pues nos ayude un poco a ampliar la información, los contenidos, ¿no? Nos dé también más luces, porque los tres temas se implican mutuamente y se enriquecen mutuamente.
¿sí? Entonces el ciclo de las 3 charlas yo creo que nos va a ayudar y vamos a quedar con una base fundamental, ¿no? Para el trabajo que vendrá después. Pues yo no tengo más cosas por ahora y hemos llegado justamente ya al tope del horario. Muchas gracias a los padres, párrocos y vicarios que han participado en esta charla y esperemos verlos mañana y pasado mañana. Inviten a sus consejos pastorales, parroquiales, para que participen también. Muchas gracias al hermano Oscar que nos ha apoyado con la logística, ¿sí? Nada, padre. Y gracias y que tengan todos muy buenas noches. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Amén. Gracias. Bien, gracias, Padre. Gracias. Gracias. Buenas noches. Dios le Gracias, bendiga. Padre Dionisio. Muchas gracias. Muchas gracias a Padre los Dionisio. secretarios. Gracias, Padre Carlitos. Gracias. Flor de María. Muchas gracias, Regina. Gracias. Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones. Alfredito, Nos veremos mañana. Hasta mañana, Padre. Mañana, Padre Dionisio. Mañana, todo bendiga. Buenas noches con todos, bendiciones. Buenas noches. Que te voy a